Buenas noches. En esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema de fin de ciclo, la tarea académica número 18. Estamos hablando sobre la economía general. El tema de investigación que nos ha tocado es la escuela económica, el mercantilismo en el Perú. Los integrantes es Chuquilín, Quirós Nilda, Herrera Flores y Zaragoza. Nuestro asesor es el profesor González González Juan Enrique Nicolás. La dedicatoria. Este trabajo se ha dedicado principalmente a Dios, ya que Él nos guía y nos brinda su apoyo incondicional para poder lograr todos los objetivos que nos propongamos. También va dedicado a nuestros hijos, que son la motivación para seguir estudiando, y al docente del curso agradecerle por compartir sus conocimientos y facilidad en la enseñanza. El agradecimiento. Al finalizar este presente trabajo, quiero utilizar este espacio para agradecer a Dios por toda su bendición de guiarnos. Igualmente agradezco a mi madre, que es mi fortaleza y me motiva a diario, y asimismo al docente González Juan Enrique Nicolás, por brindarnos sus enseñanzas para así reforzar nuestros conocimientos y ponerlos en práctica, la responsabilidad, la disciplina y la ética. El índice. Tenemos la carátula, la dedicatoria, el agradecimiento, el índice, la introducción, el marco teórico, mercantilismo, características del mercantilismo, ventajas y desventajas del mercantilismo, interpretación histórica del mercantilismo, modelo económico en el Perú, libre mercado o mercantilismo en el Perú, la economía peruana que creció al 3% en enero del 2022. Panorama laboral en el Perú, las imágenes relativas, las conclusiones y las referencias. Como primer punto, la introducción. En el mercantilismo del Perú, una de las principales escuelas económicas en el mercantilismo y su relación en la economía peruana nos dice que el mercantilismo es una estrategia para la cual se logran objetivos no por méritos, sino por conexiones con el poder. Es opuesto al libre mercado. Y esa es una conducta típica en el Perú que se debe desterrar. El libre mercado se basa en decisiones individuales, en igualdad de condiciones y en un Estado que provee los servicios básicos justamente para lograrla. Se llama liberalismo, no liberarioismo. En nuestro país, los ganadores son quienes tienen contactos en el Poder Judicial o cualquier ente público que tome decisiones, por lo que se convierte en una apuesta sin riesgo. Y esa corrupción no es gratis, sino a cambio de desvíos de recursos que perjudican al país. Miremos el caso Odebrecht, que es muy común. La economía del Perú es una emergencia económica social del mercado caracterizada por un alto nivel de comercio exterior y una economía de ingresos medios altos según la clasificación del Banco Mundial. Perú tiene la 47ª economía más grande del mundo por PBI, el Producto Bruto Interno Total, y actualmente experimenta un alto índice de desarrollo humano. El país fue una de las economías del más rápido crecimiento del mundo en el año 2012, con una tasa de crecimiento del PBI de 6,3%. Perú ha firmado una serie de tratados de libre comercio con sus principales socios comerciales. La economía en el Perú depende de la exportación de materias primas,
lo que hace que la economía esté en riesgo debido a la volatilidad de los precios en el mercado internacional. El gobierno del Perú mostró poco interacción en el sector público a lo largo de la historia de la nación, ya que la economía experimentó con frecuencia auges de materia prima. La extracción de dichos productos básicos ha generado conflictos dentro del país debido a sus impactos ambientales y sociales. En el marco teórico, se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollan durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracteriza por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consiste en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en estas últimas y el control de la moneda. Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de población, el aumento de la producción propia, controlando recursos naturales y mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creciendo monopolios privilegiados a la imposición de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de ofertas monetarias mediante la prohibición de exportar metales preciosos, multiplicaciones de los ingresos fiscales. Ya estamos, como tenemos conocimiento hoy en día, justamente el gobierno del expresidente Castillo, él estaba enfocado para la igualdad de la población, ¿no? Erradicar los monopolios, oligopolios. Eso fue uno de los, pero fracasó. El mercantilismo. Definamos el mercantilismo, es un conjunto de ideas económicas que consideran que la prosperidad de un Estado depende del capital que puede tener y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. El capital que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones, lo que es lo mismo que la exportación sean superiores a las importaciones. El mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una nación debería buscar las consecuencias de estos objetivos mediante una política proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. La política económica basada en ideas a veces recibe el nombre de sistema mercantilista. Los pensadores mercantilismo preconizan el desarrollo económico por medio del enriquecimiento de las naciones gracias al comercio exterior, lo que permite encontrar salidas a los excedentes de la producción. El Estado adquiere un papel primordial en el desarrollo de la riqueza nacional, al adoptar políticamente protecciones y particularmente establecer barreras arancelarias y medidas de apoyo a las explotaciones. Las características del mercantilismo. La acumulación de riquezas, principalmente metales preciosos, es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y el poder político. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas, controles, restricciones, subsidios, etc.
Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que la protección de la competencia de productores extranjeros. Las ventajas y desventajas del mercantilismo. Las ventajas del mercantilismo podemos destacar. Permitía tener bajo control el comercio exterior del país. En teoría, hacía que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. Favorecería la acumulación de metales preciosos como el oro. Las desventajas más importantes del mercantilismo son el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subidas en los precios. Además, la anterior dio origen a situaciones de contrabando. Proponía que la acumulación de riquezas dependiera de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. En este sentido, proliferan los piratas que saquean barcos y colonias para quedarse con los enseres de los más valor. Las colonias fueron sobreexplotadas para extraer metales preciosos. La interpretación histórica del mercantilismo. No se puede hablar de una escuela mercantilista, pues para poder hablar de una escuela debe existir un conjunto de características que engloben este término. Una de ellas es la presencia de un maestro que cree un pensamiento el cual sea seguido por los miembros de la escuela, además de homogeneidad en el pensamiento. Así, por ejemplo, podemos hablar de la escuela clásica con Adam Smith como es epicentro del pensamiento, es decir, como maestro a la afinidad entre los distintos autores de la misma. Sin embargo, en lo que se refiere al pensamiento llamado mercantilismo, no encontramos ninguno de los atributos necesarios para identificarlo como una escuela de pensamiento. Todos estos autores llamados mercantilismo, John Maynard Keynes, Gustav Smolger, William Adam Smith, hablan del mercantilismo desde su punto de vista, su política proteccionista y sus actuales monetarios. La historia del mercantilismo mayormente nace en Francia. En Francia, el mercantilismo nace en los principios del siglo XVI, como poco tiempo después el reforzamiento de la monarquía en el año 1536. 1539, un real decreto prohíbe la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de parte de Flandes. En Inglaterra también el mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo llamado del Longs Parliament en 1640 a 1660. Las políticas mercantilistas también se aplican durante el periodo Tudor y Estuardo, especialmente con Roberto Walpole como principio partidario. El control del gobierno sobre la economía doméstica era menor que el resto de Europa, debido a la tradición del common law y el propósito de poder del parlamento. En España igualito, se precisa la revolución de los precios se afectan en toda Europa en los siglos XVI, tuvo su origen en la llegada española a las remesas anuales de metales preciosos que traía de la flota de la India, ¿no? Modelos de economía en el Perú. Para muchos, el problema del Perú está en el modelo y por ende hay que cambiarlo. La opinión es respetable y cada uno puede opinar lo que crea conveniente, pero siempre basándose en evidencias, ¿de acuerdo? Con la constitución vigente. En Perú existe una economía social del mercado
Sin embargo, una cosa es lo que está escrito y la otra la realidad. Si bien es cierto, el Perú existe en la política económica de libre mercado, aún nos falta mucho por emplear en nuestra política de modelo económico. Nuestro país tiene un sistema mercantilista plagado de corrupción y de mafias. Los políticos no actúan por el bien común. Si lo hicieran, ¿por qué en los últimos 50 años no se hicieron reformas de educación y salud en beneficio de todos? Si una empresa grande se las arregla para no pagar impuestos. Caso de, de Movistar, ¿no? En nuestro país el mercantilismo está dominado por los grandes monopolios de empresas transnacionales. Lo único que hacen generar riquezas para su bienestar y en nuestro país generan caos y el alza de precios excesivos. La cadena de farmacias, Inca Pharma, es que está dominado todo, ¿no? Los precios. La solución es tener un modelo en que el Estado y el mercado funcionen sin una visión multidisciplinaria, que incluya aspectos políticos, institucionales e históricos en otros, entre otros, no entenderemos cómo salir, ¿no? El libre mercado o mercantilismo en el Perú. En primer lugar, predomina en el mercantilismo. Esto significa que aquellos que están conectados con el gobierno de turno gozan de privilegios para obtener facilidades, de modo de crecer cada vez más. No se compite en igualdad de condiciones y no en pocos casos. El medio para lograr objetivos son las conexiones con funcionarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno buscan privilegios para ellos mismos o para el sector en que se encuentren. Los casos de corrupción que venimos viendo hace ya buenos tiempos que son la clara prueba de ellos, las cosas que consiguen con favores a cambio de dinero. Si bien es cierto en el Perú los cargos ocupados en el Estado u obras de licitación por parte del Estado, o digamos que sí tienen una empresa constructora y quieren ingresar al Estado para ejecutar unas obras. En este caso se estaría hablando de negociar a cambio de dinero para que puedan lograr ese cupo y por eso que hoy en día la corrupción es cada vez más fuerte en el Perú. ¿No? También tenemos crecimiento elevado de las recaudaciones tributarias y por ende la cantidad de dinero que el gobierno tiene para invertir en educación y salud pública, agua, desagüe para todos, etcétera. Sin embargo, si ese dinero no se va en corrupción y simplemente las entidades públicas no saben cómo gastarlo, entonces casi no habrá redistribución. Aquí aparece la consecuencia de reformas postergadas. Sin ellos solo habrá asistencialismo y no mejoras reales en la entrega de servicios básicos de calidad. La economía peruana crece el 3% en enero del 2022. El Producto Bruto Interno en el Perú avanza el 3% entre enero y agosto del 2022. Tras cerrar el octavo mes del año con un crecimiento interanual de 1.7, ligeramente por encima de los resultados de julio, informó este viernes el Banco Central de Reserva. La entidad monetaria precisó que el crecimiento registrado en agosto respondió a los resultados positivos reportados en las actividades no primarias, ¿no? El panorama laboral en el Perú 2022. Sobre la situación del mercado laboral, informo que que el empleo formal creció un 6% en agosto en comparación con el mismo en el mes 2021, un incremento impulsado por el mayor empleo en el sector privado y por ámbitos geográficos por el mayor empleo fuera de Lima. El número de puestos de trabajo subió principalmente en los sectores de servicios y comercio por la recuperación de la actividad económica en estos rubros, ¿no? Tenemos las imágenes del crecimiento, cómo está la estadística, y en las conclusiones
en conclusiones tenemos entendido que el mercantilismo es estrategia por la cual se logran objetivos no por mérito, sino por conexiones con el poder. Es opuesto al libre mercado. Y esa es una conducta típica en el Perú que se debe desterrar, ¿no? Nos dice que el mercantilismo peruano tuvo siempre carácter monetario. Eso fue siempre el objetivo que persiguió siempre como política y como sistema de concepciones económicas. Si bien por el modelo de la economía peruana, esta se ubica en el tercer lugar dentro de la comunidad andina de naciones. Su participación dentro del comercio comunitario solo presenta el 7% de nuestra exportación y el 12% de la importación total. En la referencia estamos hablando de Carlos Parodi, el año 2020, libre mercado o mercantilismo, de ahí hemos sacado nuestras fuentes. También hablamos de otro libro de Carlos Parodi, de 2011 al 2022, que habla de la economía política y sociedad. También nos hemos agenciado de Chicama, Diego, Nivin, Rafael 2022, evaluando el modelo Gronch Act RICS como herramienta para vigilar los riesgos macro financieros en la economía peruana. Eso dentro del Banco Central de Reserva del Perú. También hablamos de Carlos Parodi del año del libro del 2020, que habla de que existe un modelo económico en el Perú, ¿no? También estamos hablando de Tomás Moores del 2011, que habla sobre la vigencia de algunas de las ideas mercantilismo. Eso es en la página 359 a 374. También hablamos de Jesús Ayala Colqui, el año 2022, habla sobre el nacimiento del liberfrancismo y los distintos modos de gestión de la pandemia de América Latina. Y como último hablamos de Karl Marx, el año 2014, que habla sobre las ideas alemanas, acá cuestiones de antagonismo, series clásicas, acá. Bueno, eso es todo lo que hemos podido exponer, profesor. Eh, Nos hemos extendido un poco más por el tema que teníamos que explicar en detalle. Gracias por escucharnos y entenderlo. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego, profesor.